Bueno, bienvenidos una vez más. ¿Qué tal andan? Hoy vamos a trabajar con este circuito integrado, el CD4017, un integrado bastante interesante de la tecnología CMOS. Viene de alguna manera del mundo de la tecnología digital, bueno, todos los circuitos lógicos y demás, que recomiendo mucho ver la serie de videos de cómo funciona una computadora que armé para entender todo sobre la lógica digital. Quizás es confuso y de vuelta las barreras de lo analógico digital. Nosotros vamos a utilizar esto para fines que no son necesariamente o literalmente digitales, sino que vamos a utilizar las operaciones lógicas que nos permiten hacer distintos tipos de procesamiento y generación de patrones para muchas cosas. Particularmente hoy lo que vamos a hacer es un divisor de clock, pero ver el funcionamiento y la lógica de este circuito es interesante para comprender también cómo funciona un secuenciador o cómo puede funcionar un secuenciador. Si bien no es lo que vamos a hacer en este capítulo, de alguna manera se puede comprender un poco las bases de la lógica de un secuenciador. También es muy importante para entender un poco lo que vamos a ver hoy, ver el capítulo de sequencers del BCB Rack, porque hay algunas cosas relacionadas a esto. Un sequencer es una cosa un poco más compleja. Generalmente, si bien se puede construir con esto, hay formas un poco mejores, más ortodoxas para realizar un secuenciador más completo, pero bueno, puede funcionar como tal. Entonces, como dije, 4017, contador por décadas, y bueno, vamos a empezar primero, como siempre, para arrancar viendo la hoja de datos. Lo que sí adelanto es que es un circuito integrado muy fácil de usar. Como todos los integrados que tienen que ver con compuertas lógicas, es muy simple de usar, utiliza solamente alimentación positiva y tierra, y tiene salidas lógicas de 1-0, o sea, voltaje, ausencia de voltaje. En este caso va a ser 12 volt, que es mi alimentación, o 0, y que eso representa eso, un 1 o un 0. Y con muy pocos elementos ya está funcionando, o sea, es un integrado muy fácil de implementar. Bueno, esta es la hoja de datos clásica del 4017. Bueno, algunas de las características, ¿no?, que podemos revisar. Es un integrado que puede trabajar con voltajes, acá en teoría hasta un máximo de 18 volts. Generalmente en el estándar digital se trabaja con 5 volts, pero bueno, acá tenemos 12 volts, lo vamos a poder usar tranquilamente para toda su constitución. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, acá tenemos el diagrama en bloque, pero quiero algún diagrama más simple, a ver si lo podemos ver. Bueno, a ver si acá en Falstad quizás. Bueno, esto que tenemos acá sería como básicamente un 4017, un contador por décadas. ¿Cómo funciona? Tenemos una entrada de clock, y a medida que esta entrada de clock envíe señal de pulsos, esto va a ir enviando una salida encendida en cada uno de Q0 a Q9. Por eso contador por décadas, porque son 10 salidas, cuenta hasta 10. Y se encienden de manera secuencial. Primero una, luego a la otra, luego a la otra, luego a la otra, todos en orden hasta que llega a 9 y luego vuelve a empezar. Luego tenemos un control de reset, que lo que hace es, cuando le llega una señal de reset, vuelve a empezar, que podemos ver acá que está negada. O sea que cuando le llegue un 0, se va a convertir en un 1 y se va a resetear. Por lo tanto, para que esto no esté en reset, tiene que estar siempre en 1, y lo vamos a hacer conectándole voltaje positivo. Y esto es un counter enable, o sea, habilita la entrada de reloj. Si nosotros lo ponemos así nomás, no va a pasar nada. Y esto que tenemos acá es una entrada de counter enable, es decir, cuando nosotros pongamos la señal del reloj, va a empezar a contar. Como podemos ver ahí, del 0 al 9 están encendiéndose las salidas en color verde, está generando voltaje, manteniéndose apagada el resto, y cuando le llegue una señal, un 1 acá, se va a detener. Cuando ya le llegue un 0, vuelve a arrancar. Y arranca desde donde se quedó. Y ahí se detiene. Y si yo quiero resetearlo esto, por ejemplo, voy a restar en el paso 5, le genero un 1, un 0 que se convierte en 1 y se resetea en el momento que yo quiero. Entonces cuenta 3, 4, 5, 6, reseteo, vuelve a empezar. 0, 1, no encendí. 2, 3, 4 y vuelve a resetear. Y yo puedo, por ejemplo, usar una de las salidas para auto resetear. Por ejemplo, tomar esta salida de aquí, pero fíjense que si la conecto directo, como es un 0, está apagada, se está reseteando todo el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es invertirla, negarla, ¿no?, poniendo simplemente un inversor, para que de esta manera solamente se va a resetear cuando pase por el estado que se encienda. Entonces ahí queda 0, 1 y 2 solamente encendido, porque cuando llega al 3 se resetea nuevamente. ¿Cómo está hecho esto internamente? Bueno, es un circuito en base a flip-flops, algo más o menos parecido a esto, ¿no? De vuelta es muy importante ver
la serie de cómo funciona una computadora para entender de qué estamos hablando acá, pero bueno, son cajitas muy pequeñas que almacenan de a un bit. Y como ven acá tenemos una entrada de reloj y cuando yo le almaceno datos en una, la van pasando de una a otra. Básicamente este es el esquema de funcionamiento. Si vemos acá en el diagrama podemos ver que tenemos efectivamente una entrada de clock, este clock inhibit que sería como el counter enable que comentaba antes y la entrada de reset. Y las 10 salidas de 0 a 9 que están acá y este carry out que bueno, ahora no nos importa, ya vamos a ver de qué se trata, pero que se utiliza para cuando queremos hacer, digamos, que cuente hasta más valores, por ejemplo que cuente hasta 20 utilizando 2.40 y 17, bueno, con este carry out se utiliza para indicarle al otro 40 y 17 que empieza a contar, pero bueno, no nos importa ahora. Si vemos el diagrama en bloque del funcionamiento vamos a ver que efectivamente esta consta de varios flip-flops y que los va enviando sus salidas negadas y no negadas, que en función de una combinación, de un sistema combinacional, va generando cada una de sus salidas. Si ven todo lo que es, o si entienden de lógica digital, esto les va a resultar más o menos sencillo de comprender, pero lo importante es este comportamiento, ¿no? Que por cada señal de reloj que podemos ver acá que es constante, tenemos que las salidas se van encendiendo de manera secuencial hasta que vuelven a arrancar. Siempre y cuando el reset se encuentre apagado y el inhibit esté también permitiendo el paso del clock. Esto necesita, como dije antes, de una alimentación muy simple, o sea que no es un sistema digital, así que no hay ningún problema. Y es bastante fácil de comprender su lógica, pero como todo lo digital está basado en un principio muy muy simple, pero que utilizándolo y combinándolo se puede alcanzar cosas extremadamente complejas, como hemos visto en la construcción de la computadora que hicimos basado en circuitos lógicos. Acá vemos cómo combinar varios 4017 justamente con la salida de Q9, aunque no estoy viendo el uso del carry acá en este caso, pero bueno, no importa, quizás recuerdo mal, pero estoy casi seguro que es así. Otra forma de ver esto, como decía, es si ven el capítulo de BCD Rack y cómo funciona un secuenciador. Si mal no recuerdo, utiliza un 4017, tenemos acá el módulo propiamente de 4017, o sea, esto representa lo mismo que en el Falstad, son las 10 salidas con su entrada de clock, su entrada de inhibit y su entrada de reset. Si a esto le ponemos un clock, como por ejemplo un LFO, vamos a hacer que se genere un encendido en cada uno de los pasos de manera secuencial, y de vuelta si usamos un paso para resetear, podemos hacer que esto dure menos, la cantidad de pasos que querramos. Y ahí por ejemplo solamente 3 pasos, 0, 1 y 2, y bueno, puedo hacerlo todavía más chico, ahí justo se me pasó y esto obviamente va en función de la velocidad de un clock, puedo hacer que vaya más rápido, más lento en función de este clock. Sin meterme en cuestiones más complejas como el sequencer, lo que es también interesante de este tipo de este contador por décadas es que me permite, entre otras cosas, dividir las frecuencias o dividir las señales de reloj, ya que no es más que en función de esta frecuencia lo que estamos obteniendo en estas salidas es una frecuencia menor. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una voz simple de sintetizador, aquí tenemos armada una voz simple del sinte. Cada vez que yo le doy una señal de gate se dispara, y por supuesto que si esto lo disparamos de manera automática con mi LFO, este sonido se dispara a la frecuencia de cada uno de los pulsos. Ahora, si yo tomo por ejemplo solamente la señal que sale de acá, lo que obtenemos es que la frecuencia que tenemos en este punto es de la mitad que esta. Como podemos escuchar, ahora se dispara la mitad de tiempo que se disparaba antes este sonido. Y si yo pongo este reset acá, dividimos esa frecuencia por 3. Si la pongo acá, dividimos esa frecuencia por 4. Si yo tuviese otro sonido similar,
Y como decía, por ejemplo, este lo divido en 3 y a este lo disparo con la señal original. Voy a poner otra frecuencia para que se note. Tenemos que, mientras que el sonido de arriba se está disparando a esta frecuencia, que es la frecuencia del LFO, la de abajo se dispara a una tercera parte de esa frecuencia. Y puedo hacer otras divisiones, por ejemplo acá. Entonces esta es básicamente la aplicación del 4017 que quiero hacer hoy. Simplemente conectarlo para tener un divisor de clock y poder hacer múltiples cosas, sobre todo en el aspecto rítmico. Aunque obviamente también funciona para hacer divisiones de frecuencia, porque como dije antes, si esto funciona también en alta frecuencia, si nosotros ponemos un VCO y escuchamos lo que sucede a la salida original, y acá vamos a hacer subdivisiones. Primero lo vamos a hacer dividido 2, dividido 3, dividido 4, que va a ser la octava de la octava, dividido 5, que es algo parecido a una tercera. Y como vamos a escuchar, tenemos distintos tonos en función de estas múltiples subdivisiones que estoy haciendo de una frecuencia fundamental. Entonces vamos a usar básicamente eso, vamos a hacer un par de 4017 puestos en la protoboard simplemente para poder dividir frecuencias en general que pueden ser utilizados para tonalidades, pero también sobre todo, que es lo que a mí más me interesa, para cuestiones de patrones rítmicos. Si les interesa estudiar más, obviamente con estos esquemas están hechos la mayoría de las primeras máquinas de ritmo que se fabricaron, sobre todo en los órganos más hogareños, Fan Machine y ese tipo de órganos, el Baldwin y esos, que utilizaban estos sistemitas lógicos combinacionales para generar patrones rítmicos y disparar sonidos electrónicos que, bueno, se asemejaran a sonidos de percusión. Y bueno, todos los patrones rítmicos tipo rock and roll, jazz, samba, tango, etcétera, que aparecen, generalmente están hechos básicamente mediante el uso de este tipo de divisores de frecuencia. Bueno, ¿y cómo armamos el 4017, el esquemático del 4017? Bueno, muy simple, porque lo único que vamos a necesitar es, en principio, por lo menos un 4017. Yo voy a utilizar dos, digamos, independientes, porque nada, quiero tenerlo en esta protoboard, voy a tener un par de estos, pero bueno, va a ser básicamente lo mismo replicado, ¿no? Entonces, lo importante es que veamos el circuito integrado, que como vemos son lo mismo que ya estábamos viendo antes. Obviamente se le suma la pata de alimentación, la 16 y la 8, que vamos a utilizar en nuestro caso 12 volt y tierra. Voy a ir acá, nos pusieron acá el título medio molesto acá. Entonces pata 8 tierra, y ahí tenemos 12 volt y tierra. Ya tenemos la alimentación lista. Y luego vamos a hacer una entrada de clock, que la entrada de clock lo que voy a necesitar es de alguna manera como estandarizar lo que sea que entre, porque yo voy a poder estar entrando con una senoidal de una amplitud determinada, con una triangular, con una cuadrada bipolar. Bueno, señales de todo tipo, un sample and hold, la salida de un sample and hold. Entonces yo voy a querer de alguna manera discretizar cualquier cosa que me entre en un 0 o un 1, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer mediante un comparador, y el comparador lo vamos a hacer simplemente con un operacional de un TL74. Bueno, puede ser 72, 71, pero como voy a utilizar seguramente alguno más a la salida, en principio arranco con esto. Si me faltan o si me sobran, voy viendo qué integrado uso. Entonces acá el comparador, vamos a hacer un comparador simple, y lo que vamos a comparar es una señal de 12 volt que en realidad va a estar por medio de un divisor resistivo. Vamos a hacer que compare así de esta manera con este divisor con 12 volt y este divisor resistivo. Me faltó la tierra acá. Acá va a haber un poquito más de 2 y algo de volt. Entonces cualquier señal que supere este umbral de 2 punto algo de volt me va a dar acá una señal de más 12. Entonces si yo le envío una señal bipolar a este comparador, lo que vamos a hacer es convertirlo simplemente en una señal unipolar de 12 o 0, que va a funcionar como un clock aquí. Y esta para 3 voy a poner resistencia de 1K para la entrada, y acá nos vamos a quedar con mi entrada de clock, o mejor dicho, sería como es mi conversor de cualquier cosa a clock, ¿no? O sea, si entro con una señal de clock, una cuadrada unipolar va a funcionar perfecto, pero si entro con una senoidal bipolar o ruido bipolar o una señal sample and hold bipolar, bueno, cuando pase el umbral
de 2.2 volts se va a generar un ciclo positivo. Y luego a la salida voy a tener las distintas justamente subdivisiones, que yo lo que tengo que hacer es conectar a mi reset en función del tipo de división que quiera. Así que esto lo puedo dejar así y yo conectarlo cuando lo necesite, pero lo que sí debería hacer también es bufferear cada una de las salidas para no exigirle voltaje, corriente de manera innecesaria. Entonces también vamos a usar nuevamente un operacional, pero que en principio lo vamos a dejar así sin conectar, ya que en función de lo que quiera hacer lo voy a utilizar de una forma u otra. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, la salida Q0 aquí y tengo la salida Q4 conectado al reset, lo que voy a hacer es estar dividiendo este clock en 4. ¿Okay? También lo que voy a hacer es conectarle un LED a esto para además poder visualizar qué es lo que está pasando. Le voy a poner una resistencia también en la salida de protección, 330 ohm chiquitita para proteger y nada más. Y para poder visualizar la salida podría, ya que estoy usando un TL74, podría utilizar otro más de estos para controlar un LED y poder visualizar cuál es el pulso de salida, ¿no? O sea, si combinamos esta entrada junto con esta y aquí ponemos nuestra entrada, aquí un LED conectado a tierra y listo. Entonces, si esto lo conectamos a las salidas, vamos a poder visualizar por un lado lo que está pasando en lo que sea que estoy conectando yo, ¿no? Y lo que vamos a tener replicado en la salida. Luego tenemos el clock enable, que está negado, si no me equivoco. Esto hay que conectarlo a tierra por medio, lo voy a poner como una resistencia, para que si eventualmente yo necesito conectarle, no sé, quiero enviarle una señal al enable para que se detenga, en teoría lo puedo hacer, ¿no? O sea, enviándole un 1 acá, lo detengo en este punto. Así que vamos a agregarle acá esto para saber que con un conexionado acá, con un 1 lógico acá lo puedo detener. Y lo mismo con el reset, vamos a hacer lo mismo. Cuando le llegue un 1 a este punto se va a resetear, si no se va a mantener siempre contando. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, tomo un cable de acá y lo conecto acá, debería de suceder que cuente hasta el paso 0, 1 y 2 y resetearse, ¿no? Esa sería la lógica. Así que con eso estaríamos. Eso sería básicamente. Si quiero agregar otro 4017, simplemente duplicar esto y ya. Y lo mismo con los teles. Y bueno, podría usar, acá me sobra un operacional más, que de vuelta lo ideal sería tener tantos de estos bloques como de estos 47 tengo, así que si hago otro 4017 tendría que duplicar todo por 2 y serían 6 operacionales, con lo cual tendría un TL74 y un TL72 más o menos para trabajar. Así que en principio vamos a probarlo así como está y ver si funciona y qué pasa, y si hay que corregir algo lo corregiré, pero creo que está bastante claro y es bastante simple de utilizar. Bueno, finalizado entonces mi protoboard, puse acá las alimentaciones del TL74. Finalmente usé un TL74 para un circuito y otro para otro, para dejarlos independientes. Tenemos acá en esta mitad un clock divider y acá otra mitad. Y los dos LEDs que están para monitorear qué es lo que sucede. Entonces, visualizando un poco el esquemático, lo que nosotros vamos a hacer es insertarle a la entrada una señal de clock proveniente de mi clock del PCO, y lo que vamos a hacer es tomar alguna de las salidas, por ejemplo Q0, y la enviamos aquí, y lo que tenemos que ver es que esto va a contar de 0 a 9 y solamente se va a encender el LED cuando pase por Q0. Entonces vamos a tener dividida esta frecuencia, este clock, en 10. Bueno, y ahí podemos ver que efectivamente este LED se está encendiendo cada 9 pasos de este reloj, ¿no? Y eso es independiente, por supuesto, de la frecuencia. Ahora, si yo reseteo uno de estos pasos, ¿no? O sea, tomo la salida, por ejemplo, la salida Q2, que está en la pata 4. Esto es confuso, no están ordenados en patas, pero bueno. La salida Q2 está en la 4, la conecto a la entrada de reset, que es esta de aquí, la 15. Entonces, cuando pase por la pata, bueno, por el Q2, se va a resetear y va a volver a iniciar. Entonces, de esa forma vamos a estar dividiendo la frecuencia por 2. Y aquí podemos ver que la frecuencia esta es el doble, ¿no?, que esta de acá. Si lo pongo en Q3, vamos a tener una división por cada 3 de ciclos de esto, o semiciclos de esto, pulsos de estos, hay uno aquí. Y puedo utilizar el otro clock para hacer otra subdivisión. Y aquí tenemos un patrón
donde este es el clock principal y tenemos acá dos subdivisiones de clock distintas. Y estas señales yo lo que puedo hacer es justamente enviarla, por ejemplo, a mis tres envolventes que tenemos acá. Envío primero mi señal de clock, envío mi primera subdivisión y luego esta de aquí. Curiosamente me quedaron, justo coinciden los colores de los LEDs. Fue pura casualidad. Pero bueno, acá podemos ver que tenemos tres envolventes funcionando con patrones distintos. Y obviamente estos envolventes yo puedo hacer tres sonidos distintos acá. Por ejemplo, vamos a hacer un sonido con un VCO, otro sonido con otro VCO, otro sonido con el noise, pasados por tres VCAs independientes, pasado por los tres filtros que tengo de manera independiente y luego todo eso mezclado en la mixer y vamos a escuchar que suena eso, a qué suena rítmicamente. Bueno, algún cablerío después. Tenemos acá armado entonces mis tres sonidos disparándose independientemente. Tenemos primero, vamos a escuchar esto. Este es mi sonido del ruido que está siendo disparado por el clock principal. Luego tenemos el segundo sonido un poco más grave. Y luego el tercer sonido, el que tiene el clock más lento. Voy a subirla toda ahora. Y por supuesto que de este ritmo, con este sonido, le doy el tempo, con el clock. Y bueno, ahora por supuesto solo resta pasar todo esto por el delay y ver cómo suena. Bueno, y conectado al delay, si le doy audio ahora, ahí estamos escuchando solamente el sonido seco y aquí le agrego el sonido de delay. Y es interesante cómo se crean otros patrones rítmicos en función justamente del tiempo de delay y de la velocidad del clock, ¿no?